Hola, hola, hola. Si no vives debajo de una piedra, sabrás que Disney sacó un nuevo tráiler. Un tráiler de La Sirenita. Bueno, en realidad no lo sacó ahorita, lo sacó ya hace un tiempito, pero ahorita es que lo estoy viendo yo, así que ahorita es que lo vamos a comentar. El asunto es de que Disney sacó un tráiler sobre la película La Sirenita. Un live action, La Sirenita al rojo vivo. Es decir, La Sirenita en vivo. La Sirenita a como la veríamos nosotros si de verdad existiera. Con CGI y todas esas cosas. Solo que el tráiler tiene un pequeño detallito, ¿no? Un detalle insignificante, casi que ni se nota, ¿no? La sirenita es negra. Oh, what the fuck? Sí, así como yo. Y seguro estarás ahí diciendo, ¿qué te pasa, Carlos? Baja, que está bien así, que hay que ser inclusivos, que hay que poner a la sirenita porque las minorías, y vamos a las minorías. Yo creo que puedo hablarles de este tema con toda la potestad del mundo porque yo también soy negro. Antes de que te pongas a escribir cualquier cosa y cualquier barbaridad, primero escúchame, porque es que este tema es candente, este tema tiene chicha, este tema está picante y este tema hay que hablarlo, pero hay que hablarlo desde la parte civilizada. Tenemos que ser personas civilizadas para poder tocar este tema, porque este tema es importante. Sí. Si tampoco entiendes por qué estoy haciendo este tipo de videos, te sugiero que veas este videito que te voy a dejar por aquí arriba. Aquí te explico por qué estoy haciendo este video, ¿ok? Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Y para ser civilizados tenemos que tocar este tema desde todos los puntos. Vamos a ver todos los ángulos de este tema del tráiler de La Sirenita y vamos a ver qué está pasando. Este tráiler desencadenó una gran pelea. Una pelea entre dos bandos. Por un lado está la gente que aprueba la decisión de Disney, que quiere que Disney siga haciendo cosas así para que puedan representar a las minorías y ese tipo de cosas y ser más inclusivos y tal y qué sé yo. Y por el otro lado está la gente que piensa que esto es una inclusión forzada y que este tipo de inclusiones, lejos de beneficiar la obra, lo que hace es dañarla. Esa es la pelea que hoy en día está. La pelea entre los que piensan que está bien y la pelea de los que piensan que está mal. Primero vamos a hablar de los que piensan que esto está bien. ¿Por qué defienden que la sirenita sea negra? Lo primero que hacen es decir que esto es bueno. ¿Por qué? Porque se representan a las minorías. Las minorías, las pocas personas que tienen poca repercusión, que Disney es muy blanco, que todos los artistas son blancos, que no se representan bien a todas las demás clases sociales y las nuevas clases que ahorita la gente se está inventando. En fin. El asunto es de que está bien representar a esas minorías y qué mejor que hacerlo que reformar todas esas películas de antaño que antes representaban la desgracia de la sociedad y hacerlas con estos nuevos cambios que dignifican a las minorías, cambios que hacen que todo sea mejor para el mundo. Y para demostrarlos están estos videos que tú puedes encontrar en TikTok donde hay muchas niñas de color sorprendiéndose porque la sirenita es negra y diciendo, ella es como yo, mira mamá, Ariel la sirenita, ella es como yo soy ella es yo, todos somos uno. Piensan también que este tipo de cambios dignifican a los afroamericanos, a las personas de color, a esas personas así como yo, a los que tenemos este pelo rulo, muy rulo. A nosotros, sí, a nosotros piensan que nos dignifica este tipo de cambios en lo que son las políticas para contratar actores para las películas de antaño. Claro, porque si incluimos a las personas de color, las personas de otras razas, otras etnias en las películas, todo el mundo va a ser mejor porque todo el mundo se va a sentir identificado en las películas. Todo el mundo va a sentir que tiene un espacio dentro de las películas y todo el mundo va a ser feliz. Esa es la idea, ¿verdad? O supongo yo que esa es la idea. Creo que es muy obvio que sí. Y como todo el mundo es feliz, si tú estás en contra de los cambios, si tú estás en contra de que se incluyan las minorías, de que se incluyan a otras razas dentro de las películas de Disney, si a ti no te gusta eso, entonces tú eres un racista. Tú, el que está detrás de esta pantalla, tú, a ti que no te gusta la sirenita negra, tú eres un racista. Acéptalo, que sí. No me hagas así. Sí, no me hagas así.
Sí, no me hagas así. Sí eres racista. Oye, tranquilo, viejo. También hay un grupo de gente que, apoyando el hecho de que la sirenita sea negra, alegan que esta película está hecha para niños, no para viejos. Que qué hacen los viejos quejándose de que si la sirenita es negra, si es verde, si es amarilla, si esta película está destinada para niños. Esto es una película de Disney para niños. ¿Qué haces tú con 30, 40, 50 años quejándote? Por favor, por Dios. O sea, triple hello con déjà vu. O sea, hidrogelado. Y yo creo que en este punto ya te estarás preguntando, Carlos, ¿pero qué piensas tú? Me estás hablando de todo el tema, pero todavía no me has dicho qué piensas tú. Aunque ya creo que por el sarcasmo puedo definir más o menos qué piensas. Pero ¿qué piensas tú? ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú que está mal? Bueno, como ya creo que te habrás dado cuenta por lo sarcástico que he sido hasta este momento, es que yo estoy de acuerdo con los que están a favor de la inclusión forzada. Los que piensan que esto no está bien, los que piensan que hacer esto, en vez de causar un plus a la sociedad, lo que hace es degradarla. Yo estoy en contra de que la sirenita sea negra. Claro, también el tema es un poco delicado, porque muchas personas se cohíben de hablar del hecho de que la sirenita sea negra por el hecho a que temen ser juzgados, ¿sí? Todas las personas que quieren expresar su opinión acerca de este tema piensan que van a ser juzgados, que van a ser tachados por esta nueva sociedad. Y con tachas que no son muy bonitas, ¿no? Porque a nadie le gusta que le estén diciendo cosas como que es un clasista, que es un racista, que es homofóbico, cosas así. A nadie le gusta que le digan ese tipo de cosas, y como a nadie le gusta, la mayoría de la gente prefiere simplemente, tú sabes, quedarse callada. Y es ahí donde viene uno de los problemas. Pero vamos a ir pasando punto por punto y vamos a ir debatiendo punto por punto por qué pienso lo que pienso, ¿ok? Una de las preguntas que mayormente me he hecho a la hora de pensar en este tema es si realmente esta película es destinada para los niños. Sí, la película es una película de Disney. Se trata de La Sirenita, un live action. Pero, ¿de verdad está destinada para los niños? Yo pienso que no. ¿Por qué yo pienso que esta película no solamente está destinada para los niños? Porque obviamente la van a ver los niños, pero los adultos también la vamos a ver. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Porque como adulto yo también voy a ver La Sirenita. Porque La Sirenita es una historia, es una película que yo vi en mi infancia. Es algo que yo tengo aquí en la cabeza. Y no solamente yo, muchas de las personas que hoy en día se están quejando por el hecho del tráiler de La Sirenita son personas que vieron La Sirenita o que en su infancia pudieron verla, ¿sí? Y crecieron habiendo visto La Sirenita. Claro, no es que todo el tiempo vieron La Sirenita. Son personas que en su infancia vieron La Sirenita y están familiarizados con la historia de La Sirenita. Como estamos familiarizados con la historia de La Sirenita, obviamente tenemos un concepto de cómo es Ariel, de qué quiere Ariel, y simplemente queremos ver lo mismo que vimos en la historia, lo mismo que vimos en la película, lo queremos ver en el live action. Eso es todo, nada más eso. Obviamente, esta película también está hecha para los adultos. Es mentira que Disney saque esta película para los niños solamente. También la saca para que los adultos también vean. Porque si tú no quieres que la película la vean los adultos, no apelarías a la nostalgia. Disney está apelando a la nostalgia para aumentar el target al cual va dirigido esta película. Porque no solamente es cualquier otra película que Disney se pudo haber inventado. Porque no es por falta de dinero ni por falta de recursos. Estoy apelando a la nostalgia para poder tener más audiencia. Eso es todo. Así que esta película no me digan que es solo para niños. También es una película que va dirigida para adultos. Y cerrado el tema, ¿ok? Cerrado. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Otra pregunta, y esto lo hago en mi posición, ¿no? En mi posición. Yo siento que esta película me representa. Yo no me siento representado por esta película porque siento que esta película fue hecha para promover una agenda, ¿no? Una agenda política, una agenda de un movimiento. Así siento yo que es esta película. Entonces, como yo no represento ese movimiento y como la mayoría de las personas no representan ese movimiento, tampoco se van a sentir representados por este personaje, por esta Ariel, por este cambio. Yo no siento que esto me represente. No siento que el hecho de que la sirenita sea negra sea algo bueno para mí, sea algo que vaya a cambiar mi vida de alguna forma, ¿no?
Por lo menos yo no siento eso. Y quizás esta opinión pueda ser un poco impopular, porque oye, Carlos, tú eres de color también. Deberías sentirte feliz que la gente de color también esté en películas y ese tipo de cosas. Pues sí, sí me siento feliz por eso, pero no de esta forma, no de la manera que se está haciendo ahora. Porque no sé, se ve extraño, no se ve orgánico. Ahora, la pregunta es, ¿realmente no gustarme el tráiler de La Sirenita es ser racista? Soy racista porque no me gusta el tráiler de La Sirenita. O sea, quizás tú no dirás, no, Carlos, tú no eres racista porque tú eres negro. Eso no tiene nada que ver. Ahora la pregunta es, si yo fuera blanco y tampoco me gustara el tráiler de La Sirenita, ¿significa también eso que soy racista? Eso es lo que tú tienes que preguntarte, eso es lo que debemos preguntarnos nosotros, ¿no? Yo siento que Disney con esto simplemente ha hecho un problema donde no lo hay. Todos estos movimientos solamente buscan buscar un problema donde no hay un problema. ¿Cuál es el último recuento de esclavos según la ONU, según, qué sé yo, cualquier organización? No existe. La esclavitud se abolió hace años. Hoy en día no existen los esclavos. Sí, hay otras cosas que puedas rayar. Hay algunos tipos de trabajos que ya pueden rayar en el esclavismo. Pero eso no es eso, o sea, es un concepto distinto. El hecho de que tú te sientas esclavo de tu trabajo no quiere decir que realmente lo seas, porque el día de mañana tú renuncias y ya. Los esclavos no tenían esa posibilidad. Además, no hay esclavos hoy en día, no hay negros que sean esclavos. Eso existe hoy en día, eso no existe. Entonces, si no existe eso, ¿por qué estamos generando un problema donde no lo hay? Eso era un problema de otros tiempos. En otros tiempos sí existían este tipo de cosas. Los negros eran mancillados por su color de piel, eran esclavizados, eran torturados, no les dejaban entrar a algunas cosas. Habían algunas escuelas donde las cuales eran solo para negros o simplemente no podían estudiar. Era un tema. Antes esto era un tema. Esto era un tema. Pero la pregunta es, ahorita, en esta sociedad, es un tema, de verdad es un problema, de verdad tenemos un problema con esto. A nivel mundial tenemos un problema por el color de piel de las personas. Realmente esto es lo que está ocurriendo. Sí, es así. Vivimos en un mundo distinto al mundo que yo estoy viendo. Si vivimos en un mundo donde no existe la esclavitud, donde no se trata a la gente diferente por su color de piel, ¿sí? Porque ese es el mundo donde vivimos hoy en día. Tú vas a buscar un trabajo y no te dicen, mira, no puedes trabajar aquí porque eres negro. Y los negros no trabajan aquí, ¿no? ¿O acaso YouTube me ha prohibido la entrada a mí y me ha dicho no te puedes abrir un canal porque eres negro? No. O porque eres azul, o porque eres verde. No. Eso no existe hoy en día. Así que si no existe eso, entonces esta decisión de incluir un personaje negro en la historia que anteriormente era de un personaje blanco es solo para complacer a un movimiento. Un movimiento que ahorita tiene el mundo en sus pies. ¿Por qué este movimiento? Todo este movimiento y toda esta revolución de la inclusión, del no sé qué, de bla, bla, tiene el mundo a sus pies. ¿Por qué digo yo que tiene el mundo a sus pies? Porque si logras manejar o controlar de tal forma el entretenimiento, logras llegar a más gente, logras llegar a todo el mundo. Entonces, poco a poco vas colocando el mundo a tus pies con este tipo de movimientos, ¿no? Con este tipo de inclusión forzada. Con esto estoy tratando de hacer que la gente crea lo que yo quiero que crean. Estoy, a juro, imponiéndoselo. Cuando yo hago este tipo de cosas, se lo impongo a la gente, lo tienes que hacer, lo tienes que aceptar. Y si no te gusta, el problema eres tú. Si no aceptas este cambio que yo estoy haciendo, tú tienes un problema porque no lo quieres aceptar. Entonces tienes que aceptar lo que yo pienso, lo que yo creo que ahora está bien, lo que tú piensas está mal. Como yo creo que esto está bien, como esto es lo nuevo y esto es lo que está bien, lo que tú piensas está mal. Estás mal, estás mal. Si no piensas como yo pienso, estás mal. Eso es lo que promueve este movimiento. O todo este movimiento inclusivo que procura generar un problema donde realmente no existe un problema. Nada, no hay, no existe. Este problema no es cualquier problema. No. Quizás tú piensas que, ay, qué tanto. Que sea negra, que sea blanca, ¿qué importa? Ah, total. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Esta muchachita, la que va a interpretar a la Sirenita, yo digo ahora, pobrecita, porque se metió en una camisa de 11 varas. Se acaba de meter en una camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque está haciendo el papel de una obra que le gustó a mucha gente. No se parece ni siquiera a la protagonista, porque vamos a estar claros, no se parece. Ariel no se parece a la nueva Ariel. Obviamente no.
La película de Sirenita es una película muy buena, a todo el mundo le gustó, es parte de la infancia de la mayoría de las personas y ella la va a hacer ahora en un live action, cuando ni siquiera se parece a la protagonista. Esto es un problema, porque ahora esa mujer tiene unos estándares. Así, la gente igual la va a ver, porque te digo, el hecho de que a mí no me guste la Sirenita no quiere decir que no vaya a ir a ver la película. Igual voy a ir a ver la película. Voy a ir a ver la película. Y cuando vea la película y no me guste, ¿qué crees tú que va a hacer la gente? Si por casualidad la película no le gusta a la gente, porque la actriz no hace bien el papel, que no lo sabemos, porque puede ser que haga un buen papel, pero ¿y si no lo hace bien? ¿Ves que es un problema? ¿Ves que se generó un problema donde no debió haber habido un problema? O si esa pobre muchacha no hace tremendo papel en esa película, porque tiene que hacer tremendo papel para el hecho de que la gente se le olvide de que ella no se parece a la protagonista original, si no hace un papel, la van a funar. Esa pobre niña, si no hace tremendo papel en esa película, la van a funar. Yo espero que lo haga bien, porque si ella no hace bien su papel, la van a funar. Cosa que quizás no hubiera pasado si simplemente hubieran puesto una actriz que se pareciera a Ariel. Y ya, eso es todo. Ahora la gente está más interesada en verla porque como la protagonista es distinta y como hay un tema tan polémico detrás de ella, entonces yo quiero ver para ver qué es lo que pasa, para ver qué es lo que pasa, para ver si hablo, para ver si digo esto, para ver si no digo lo otro. Disney generas un problema donde no había antes un problema, solo por querer meter un personaje donde no va allí por el simple hecho de que no tiene las características del personaje original, es solamente eso, no la tiene, no se parece, ya, no se parece, así le pintan el pelo de rojo, no se parece. No se parece. Entonces espero que no empiecen a hacer locuras como ponerle CGI y cosas ahí todas raras para hacerla de blanca. Entonces, ¿qué estás haciendo, Disney? ¿Qué estás haciendo? No haga eso, no haga eso, no. Así que espero que esa pobre niña lo haga bien para que no se la lleve el mundo por delante, porque eso es lo que puede pasar. Todo el mundo está hablando de este tema y si no lo hace bien, el mundo se te va a ir por delante, el mundo te va a atacar. ¿Ves? Ahí sí donde hay un problema. Ese ataque que va a recibir esa niña, esa pobre niña, por una acción que no debió haber hecho Disney, va a ser un problema. Ese es el problema que va a haber. ¿Ves? Entonces, hiciste un problema donde no había uno. No había un problema. No lo había. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Will Smith, ¿no? Will Smith ya tú sabes que es de color, que es negro. Y si el día de mañana, no sé, quieren hacer como una película conmemorativa o el hombre escribe un libro y en base a ese libro van a hacer una película de la vida de Will Smith y eligen el protagonista blanco, ¿qué vas a pensar tú? ¿Qué está bien? ¿Que está bien que un blanco haga el papel de la vida de Will Smith? ¡Que se armen los pinches chingadazos! No tiene ciencia porque Will Smith no es así. Will Smith es de color. Entonces, si voy a representar la vida de Will Smith en una película, se supone que el protagonista que voy a buscar, si no va a ser el mismo Will Smith, porque obviamente si voy a representar su vida desde pequeño, tengo que buscar otros actores para representar su vida. No voy a buscar actores blancos, no voy a buscar actores con piel blanca, no puedo. Porque obviamente voy a representar a un personaje cuyas características es ser afroamericano. Eso es una de sus características, ¿no? Entre otras características que pueda tener Will Smith, la forma de su cara y otras cosas. Pero lo principal es que el actor que voy a interpretar la vida de Will Smith en esa película de ejemplo que estoy diciendo, tendría que ser negro. Y si no es negro, entonces la gente se va a quejar porque no es el personaje que ellos esperaban. Lo mismo pasa con Ariel. El problema no es que ella sea negra, porque ella puede ser negra, puede ser azul, puede ser verde, puede ser gris, pero no era el personaje que la gente estaba esperando. Eso es todo. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Y yo, como cualquier persona de cualquier género, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, quiero que me aprecien por lo que represento, no por mi color. Yo no quiero que la gente de repente llegue aquí al canal, abra un video mío y diga, ay, pobrecito, es negro. Me voy a suscribir porque pobrecito ese pobre negrito. No, eso es lo que yo no quiero eso en mi canal. Yo quiero que la gente se suscriba a mi canal porque a lo mejor le parece interesante lo que yo hablo, porque a lo mejor le gusta mi forma de ser y por eso se suscribe a mi canal. Yo no quiero que la gente se suscriba a mi canal por lástima. Yo no quiero que Disney me tenga en consideración porque siente que no soy representado, como si ser negro fuera un problema. ¿De cuándo acá tener un color de piel oscura es un problema? En esta sociedad no debería serlo o ya no debería serlo. Entonces, ¿por qué tienes que incluir forzosamente un personaje de color donde no va un personaje de color?
solamente porque quieres representarlos, porque quieres que se sientan, porque quieres darle un lugar, pero dame un lugar en una nueva historia. Crea tú una nueva historia, crea una historia buena, una historia atractiva, una historia así que la gente quiera ver, y en esa historia incluye un protagonista que sea de color, y la gente lo va a aceptar. Tanto la gente negra, como los blancos, como los pardos, como lo que sea, todo el mundo lo va a aceptar. Pero ya, no busques eso, no te crees un problema donde no lo hay. ¿Por qué? No entiendo. Tampoco taches a la gente de una cosa que no es simplemente porque no le gusta algo. A mí no me gusta la sopa. ¿Quiere decir eso que yo soy sopafóbico? No, obviamente habrá gente que sí le gusta la sopa y bueno, le gustarán y se la comerán, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta Bad Bunny. A mí no me gustan las canciones de Bad Bunny, no me gustan, sus letras no me gustan. Porque yo siento que las letras de Bad Bunny son muy vacías. Tampoco es que Daddy Yankee en mis tiempos, ni Wisin ni Yandel y toda esta gente, tampoco que tenían una letra tampoco tan profunda. Tampoco, es mentira, tampoco tenían una letra profunda. A lo mejor no me gusta porque me estoy poniendo viejo, qué sé yo, pero no me gusta. Yo respeto a la gente que lo escucha, porque obviamente si tiene su audiencia es porque hay gente que lo escucha, pero eso no quiere decir que a mí me tenga que gustar a juro, o que yo lo tenga que escuchar a juro. No soy libre de querer lo que quiero. No soy libre, así como tú eres libre de pensar como tú quieres. Yo también no soy libre de pensar como yo quiero pensar. Entonces, si yo no pienso igual que tú, entonces yo tengo un problema. Para yo no tener un problema, me tienen que gustar las mismas cosas que a ti te gustan para yo no tener un problema. El odio, la tolerancia y los gustos son tres cosas totalmente distintas. El hecho de que yo pueda tolerar algo no quiere decir que me guste. El hecho de que algo no me guste no quiere decir que lo odie. No se pongan a inventar cosas donde no hay. A ti te puede gustar algo y no necesariamente lo contrario a lo que te gusta, entonces lo odias. No es así. El hecho de que tú toleres un comportamiento y una forma de ser, una forma de actuar, una forma de vivir de otras personas, el hecho de que tú puedas tolerarlo no quiere decir que a ti te guste o vayas a hacer lo mismo, y no quiere decir que tú odies a esas personas. El hecho de que a mí no me guste el cambio que hicieron en La Sirenita, o que colocaran una sirenita negra en el papel de la sirenita que debería ser blanca y pelirroja, eso no me hace a mí racista, porque simplemente no me gusta esta nueva adaptación. No me gusta el cambio que hicieron porque yo esperaba otra cosa. Ahora, ¿eso quiere decir que yo tengo un problema con la gente de mi misma raza? Obviamente que no. Como te dije antes, me encanta la película de Will Smith y me siento muy familiarizado con él. Con él sí me siento identificado porque es una persona que lo que ha logrado, lo ha logrado por él. Lo ha logrado por su talento. Entonces, cada película que hace, cada película exitosa, hace que su talento sea representado, ¿sí? Entonces, ahí sí tú te pones, ahí sí tú dices, bueno, yo quiero llegar a tener el talento de esa persona, o me siento feliz de que una persona de mi color logre ese talento por su cuenta, no porque se lo hayan dado obligado. Y es lo que a mí me molesta, porque esa pobre muchacha que ahora se va a enfrentar a todo ese público descontento, no tiene la culpa de eso. Ella es la que menos tiene la culpa, pero ella es la que van a ver, ella es la que van a criticar, porque Disney simplemente saca otra película y ya. Pero la pobre negrita, esa pobre negrita, es la que van a fastidiar. Esa es la que van a decir, mira, que mal lo hizo, que yo sabía, que esto, que lo otro, que por eso que hacen este tipo de cosas y tal, y qué sé yo. Ella es la que va a llevar las consecuencias, ella es la que va a llevar el bulto. Y lamentablemente para la mayoría de la gente, ya sea que lo comenten o no lo comenten, no les va a importar ya si va a ser buena o mala actriz. Ya por el hecho de estar ahí la están prejuzgando. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos esperaban. Lo mismo hubiera pasado si en vez de poner una pelirroja hubieras puesto, no sé, una catirita con los ojos azules. La gente iba a decir también, pero Ariel no es pelirroja. ¿Por qué pusieron una catirita allí si Ariel es pelirroja? Es lo mismo, hubiera pasado lo mismo. Bueno, con esto creo que ya el punto se entendió. Ahora la pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con que la sirenita sea negra? Y si no estás de acuerdo, ¿por qué? Exprésame tu punto. Recuerda, tienes que ser educado y expresarte con propiedad, te tengo pillado. O si piensas como yo y no estás de acuerdo con que la sirenita sea de color y crees que también se me pasó algo por alto, lo puedes escribir también en la caja de comentarios. Este es un espacio para todos, para los que creen que sí y para los que creen que no. También, ¿te gusta la sirenita? ¿Te gusta que la sirenita sea de color? Perfecto, disfruta tu película. Yo voy a intentar disfrutarla a pesar de que no me gusta. A pesar de que no me gusta el cambio que hicieron, voy a intentar disfrutarla. Veremos qué pasa, ¿sí? Lo importante, como siempre, es
ser tolerante. Recuerda también que si quieres recibir videos como este en tus videos sugeridos, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. De esa manera recibes el contenido que tú quieres y me ayudas a mí a crecer. Ahora sí. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.